Y hablamos de oratoria. Cuando decimos oratoria, damos a conocer cualidades del orador, es decir, aquel que está destinado a hablar en público y ante una audiencia. Y cuando decimos oratoria también necesariamente tenemos que dar cuenta de que está destinada a convencer y a persuadir. Convencer, mover la razón del otro, en tanto que persuadir, mucho más violento todavía el término, porque significa hacer que el otro diga y haga lo que yo digo y hago. Entonces, cuando hablamos de oratoria, también hablamos de retórica, es decir, las reglas necesarias para dar a conocer un discurso. Y la oratoria existió desde la antigüedad griega. Empédocles, de Agrigento, Tisias, Gorgias, hasta que llegó a Platón, los sofistas y Aristóteles. Entonces la retórica fue ateniense, especialmente cuando se trataba de dominar al público teniendo como única arma la palabra. Y la palabra es una herramienta epistémica, la palabra es una herramienta que está destinada tanto a unos como a otros. ¿Y cuándo usa el alumno la palabra y la oratoria? Pensando en un discurso. En todo momento. En todo momento cuando realiza las clases, como las nuestras teórico-prácticas, en que participa activamente, luego de una consigna dada por el profesor, en un examen oral final, necesita participar de la palabra y de la oratoria que está inmersa en ese discurso. ¿Y cómo planificamos un discurso desde la oralidad? Lo planificamos a partir de algunas secuencias, por lo menos cinco ideas claves. Esas 5 ideas claves tienen que empezar a desarrollarse, es decir, a ampliarse y a entrelazarse, interconectarse. De esa manera puedo armar un discurso sobre un tema específico a abordar. Recordemos que el orador tiene características muy primordiales como la claridad, una de ellas la claridad, la elegancia, la brevedad, la concisión. ¿Y qué significa todo esto? La claridad significa no alterar el orden oracional, especialmente cuando hablamos de español, sujeto, verbo y todos los complementos, no alterar el orden oracional. Cuando hablamos de elegancia hablamos de una elección de la palabra. No es lo mismo decir tomar apuntes, ¿sí?, que agarrar un apunte. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar un lenguaje académico-científico. Al mismo tiempo hablamos de la brevedad, porque generalmente el discurso tiende a ser menos durativo, porque la captación de la audiencia también es menor. Y también hablamos de una concisión, es decir, dar cuenta de lo fundamental. ¿Cuál es el nudo? A partir de esas 5 o 6 ideas claves empiezo a desarrollar ese discurso que se va a caracterizar porque tiene un conocimiento previo de estudio del alumno y que va a dar cuenta de ese discurso, por supuesto, en enunciados orales. Y tengo que articular ese discurso para poder darle una coherencia, una cohesión, una adecuación, pero fundamentalmente la persuasión. Yo tengo que captar lo que por supuesto los griegos y después los latinos llamaron la captatio benevolentia, es decir, seducir al auditorio. Y esa es la intención, de que el alumno aprenda la técnica oratoria para poder dar cuenta de su estudio en un discurso que al mismo tiempo pueda acreditar y legitimar su conocimiento.